Palabra viva. Saludos a los hermanos que están en otras naciones, que nos conectan todos los domingos con nosotros en otros países, en otros pueblos. Agradecemos la deferencia, la honra de abrirnos sus casas, sus móviles. Les bendecimos desde Bonao, ciudad de Dios. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Solamente un versículo, de ahí vamos a hacer un recorrido por lo que queremos estudiar en esta mañana. Si lo tiene, me dice amén. Lo tienen en pantalla, se les facilita y se le pone fácil en pantalla, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este texto lo hemos leído varias veces, en varias ocasiones, tenemos un par de meses estudiándolo, pero vamos a ir entrando en dimensiones para ir asimilándolo. El agua es buena, ¿verdad? Pero el agua en un tsunami no es buena. En un tsunami el agua lo que es destructora y dañina. O sea que el agua es buena en porciones. La palabra de Dios es buena, es perfecta, es pura, pero también es saludable darla en porciones para que usted pueda asimilarla. Hay un vientre espiritual que usted la puede asimilar, la puede digerir y la puede aplicar. Pero si se le vacía todo de golpe, es posible que usted no entienda nada. Y eso no es lo que queremos, no es sabio eso. Por eso nos vamos por parte. Amén. Hemos empezado a hablar sobre la sabiduría en este tiempo. Aquí Pablo hace un paralelismo entre dos comportamientos: el comportamiento del sabio y el comportamiento del necio. La Biblia dice que no llamemos a nadie necio, y yo creo que nadie aquí quiere ser llamado necio tampoco, ¿verdad? No Nelson, necio. Entonces sabio, yo creo que todos queremos ser sabios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La sabiduría no viene incluida por default en el paquete de la fe. Cuando usted recibe a Cristo, no necesariamente por eso usted ya es sabio. Claro, tiene el Espíritu del Santo y del sabio Dios con usted, pero la sabiduría, igual como un artefacto, como un móvil, se activa en medio del creyente por varias formas. Dios la activa en el creyente. Una, por la oración. Por eso Santiago dice: si alguno es falto de sabiduría, que la pida a Dios. Y es extraño lo que les comparto. Poca gente pide sabiduría. Y hablaba con el pastor Luis Acosta de estos tiempos que estamos viviendo. Ya empezaron a subir precios aquí, precios allá, precios aquí, precios allá. Y decíamos nosotros: bueno, pastor, ahora sí es verdad que hay que aplicar el mensaje. Ahora sí es verdad que hay que ser sabio. En todo el buen sentido, hay que ser sabio. Las mujeres tienen que ser más sabias todavía, y los hombres también. Los jóvenes también. Y Pablo habla de aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo es un activo. Aunque es un activo intangible, tú no lo puedes agarrar, ni lo puedes retener, ni lo puedes palpar, pero es un activo que si se te va y lo pierdes, el tiempo que se va no vuelve. Tú no puedes recuperar los años de tu juventud cuando ya tú estás en el quinto piso, o en el sexto, o en el séptimo piso. Entonces hay que aprovechar el tiempo. Amén. Haciendo cosas útiles, invirtiendo en cosas útiles, invirtiendo en cosas que traen beneficio. Tarde o temprano traerán beneficio. Entonces ahí eso es parte de la sabiduría, invertir bien. Porque para perder el tiempo, siempre hay tiempo, pero hay mucha gente que no tiene tiempo que perder. Hay personas para quienes el tiempo es un aliado, y hay personas para quienes el tiempo es un enemigo. ¿Aló? O sea, hay cosas que usted todavía puede decir: tengo tiempo para lograrlas, pero hay otros que dicen: ya no tengo tiempo, ya no me dan las fuerzas, ya yo no tengo las energías, ya yo no tengo el ánimo, no tengo el entusiasmo. Por eso, mientras usted pueda y tenga espíritu y tenga ánimo, aproveche el tiempo. Inviértalo bien en el nombre de Jesús, en cosas que puedan ser también quizás no tangibles, como la misma
inteligencia, invertir en lectura, invertir en hacer ejercicio, que muchas veces parece tonto para algunos, pero a la larga se ha demostrado que el ser humano es como el gallo. Oiga esto, como el gallo, que si no se traquea, si no se mueve, se va como oxidando y se va aparatrando, porque todo músculo que no se usa se atrofia. Hay que caminar, hay que tratar de hacer ejercicio, hay que tratar de tener movilidad. No se siente tanto, párese, camine, de una vueltecita. Conocí un doctor aquí en Bonao que me dio un ejemplo de salud que yo me quedé, wow, este hombre, un doctor preparado, un doctor ya de muchas experiencias como profesional, y siempre estaba delgadito y flat. Y un día le pregunté, doctor, ¿cuál es la clave de que usted, aún los años usted le han pasado y usted se mantiene igualito? Y dice, la clave es esta. Y se metió la mano en el bolsillo y sacó 20 granos de maíz. Y yo dije, no me diga que usted come maíz. Me dice, no, yo hago esto. Pongo el maíz a una distancia, por ejemplo, pongo un granito de maíz aquí, pongo otro granito de maíz allí, pongo otro granito de maíz allí, y pongo los 20 granitos de maíz. Y hago esa rutina 3 veces. O sea, la voy recogiendo. 1, 2, pero fíjese lo que está pasando con la bayolla. 3, 4, 5. Y lo hacía 3 veces, o sea, 60 abdominales diarias hacía. Y la hacía de una manera, y donde quiera andaba con sus 60 granitos de maíz, donde quiera. Y lo sacaba de una manera como tan sencilla. Mire, este es mi secreto. Amén. Aunque usted ahora no lo vea, cuando le llegue el tiempo se va a dar cuenta de que tiene valor hacer ejercicio. Amén. Hemos hablado de sabiduría por casi todo este año, todo lo que va de año, ya estamos entrando casi en abril, pero hoy vamos a entrar en una etapa interesante de automedirnos cuán sabio o cuánto nos está aprovechando la palabra, o si Dios nos está impartiendo sabiduría. El primer elemento para que una persona pueda alcanzar, vivir y disfrutar la sabiduría de Dios es que pueda tener activado dentro de sí el temor de Dios. Y esa palabrita casi no se usa en este tiempo. Casi no se habla del temor de Dios. Casi cuando se habla del temor, la gente lo asocia como si fuera el miedo, que aunque el miedo puede también ser sinónimo de temor en algunos aspectos, cuando se habla de temor de Dios es otra palabra, es otra cosa. Venga conmigo a la Biblia, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Usted va a ver qué hace a un hombre sabio, cómo un hombre empieza a mostrar sabiduría, aún sin hacer muchas cosas, revela que es sabio. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra principio aquí no solamente es donde se origina la sabiduría. Dios es la fuente de toda sabiduría. Pero también Dios sustenta la sabiduría. Dios sustenta la sabiduría. Él sostiene la sabiduría. Pero da la clave. Dice, el principio de la sabiduría lo define, es el temor a Jehová. Si usted se va al diccionario y busca la palabra temor a Jehová en hebreo, es la palabra Yirat Elohim. Así se dice en hebreo. Yirat Elohim tiene 3 palabras. Puede ser Yirat Elohim, Yirat Adonai o Yirat Yahweh, que significa una expresión que denota temor profundo, respeto reverente, de eso vamos a hablar, respeto, asombro y obediencia a la divinidad de Dios. Se traduce comúnmente como una sola palabra. Decimos, temor de Dios es respeto a Dios. ¿Cuánto usted respeta a Dios? Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. No podríamos burlarnos de Él porque el que lo intente va a fracasar. Tarde que temprano se dará cuenta que estará cometiendo un tremendo error. Amén. Por eso la Biblia habla en el Salmo 15 que en los íntegros es hermosa la alabanza. Si usted reconoce su debilidad delante de Dios, Dios no tiene problema con usted. Porque débiles somos todos. Grande y fuerte solamente es el Señor.
Ahora, si usted se vuelve rebelde para con Dios, sí tiene problemas. Porque la rebeldía a Dios le huele a azufre. Le huele a un personaje que se rebeló contra Él. Entonces, no nos conviene irnos por ese camino. Nos conviene irnos por el camino del temor de Dios, que respeta a Dios. Y que respeta lo de Dios también. Lo de Dios también. El temor de Jehová en medio de una persona se puede percibir conforme a su comportamiento. El apóstol Santiago lo dice. El que es sabio entre vosotros, que lo muestre por su conducta. Por su conducta. Jesús dijo algo más claro. Jesús lo dijo de otra forma, pero lo dijo más claro. Jesús dijo, Mateo 7, Jesús dijo, por sus frutos tú lo vas a conocer. Tú vas a saber quién es quién y quién no es. Frutos. Fruto es testimonio. Fruto es vida. Amén. Por eso nosotros hacemos más énfasis en tener una vida consagrada a Dios, que tener festividades tradicionales consagradas a deidades muchas veces. Usted no nos va a ver a nosotros hablando de Semana Santa ni cosas así, porque creemos en una vida santa. Cristo fue sacrificado una vez y para siempre. La tradición lo sacrifica todos los años. Lo que dice que hay un error. Amén. Ahora, reverenciamos lo que se conmemora de la mejor manera. Podemos remembrar, podemos recordar, podemos hacer memoria y decir, si hoy estoy aquí es porque el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario me alcanzó en misericordia, me limpió, me perdonó. Hoy soy un hijo de Dios. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Puedo hacerlo y vivir con gratitud eternamente. El temor se refleja en la manera en que usted trata las escrituras también. No tiene la Biblia en su casa como un espantademonio. Recuérdese que le dije que esta palabra de hoy podría ser como un examen para nosotros. Usted se puede hacer un autoexamen y decir, bueno, tengo una debilidad aquí con las escrituras. En verdad, últimamente he estado descuidado. Nadie te está condenando. Tú eres quien puede decir, tengo que mejorar aquí. O tengo que mejorar allá. En el nombre del Señor. Pero si estás haciendo lo que estás haciendo, continúa haciéndolo. Porque el que sea santo, que se santifique más. Proverbios 9:10 dice lo mismo otra vez. Proverbios 9:10 dice lo mismo. Si me ayudan arriba, por favor. Podemos buscar Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. O del Santísimo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Dónde radica el temor de Jehová? ¿Dónde radica? ¿Dónde se sustenta? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Dónde se sustenta la sabiduría? En el temor de Jehová. La sabiduría depende del temor. Porque el que teme a Dios se hace sabio. Y no que se hace sabio en su propia opinión, porque respeta a Dios. Y eso es algo que falta mucho por aprender todavía. Cuando digo que falta mucho por aprender, es porque no nos los enseñaron. El temor es el séptimo espíritu de los 7 espíritus de Jehová. En Isaías capítulo 11, versículo 2. El temor es el espíritu de la madurez. Cuando una gente logra alcanzar, tener temor de Dios, es maduro en la fe. Por eso no se puede delegar una función sacerdotal a una gente que no ha madurado. Un neófito no puede dirigir una congregación, ni puede dirigir un ministerio, porque no ha madurado, no ha pasado los procesos que se requiere para que tenga la capacidad de dirigir a otros. Entonces, ¿cuál es la dificultad de este tiempo en la sociedad de hoy? Niñas pariendo niños. ¿Sí o no? ¿Cuál es la realidad de la iglesia de hoy? Niños dirigiendo congregaciones. ¿Y por qué niños dirigiendo congregaciones? Porque actúan como niños, no revelan madurez. Y la madurez no se inyecta, ni se compra, ni se descarga por Amazon, ni se descarga por WhatsApp, ni por Bluetooth, ni por iDrop.
es un proceso que se va formando en uno mediante la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces tú vas madurando conforme tú obedeces. Porque tú puedes oír la palabra 100 veces y si 100 veces hacer lo mismo no te aprovechó para nada. Amén. El Señor nos va a ayudar porque hace tiempo que Dios nos está hablando de la sabiduría. Para algo Dios nos está alertando a nosotros. Sean sabios, sean sabios. Vienen días difíciles, sean sabios. Vienen días difíciles, cuiden la inversión. Vienen días difíciles, cuiden bien el tiempo. Vienen días difíciles, cuiden bien la unidad del cuerpo. Vienen días difíciles, prediquen el evangelio afuera. Hay mucha gente deprimida, hay mucha gente decaída, hay mucha gente sin ánimo de seguir adelante. Ustedes tienen la verdad revelada, compártanla con el mundo. Por eso es necesario que la iglesia tenga uso de razón con las redes sociales. Las redes sociales no son malas. Malo es el uso que se le da, lamentablemente. Se pierde mucho tiempo en muchas de ellas y otros no la usan para mostrar a Cristo. Amén. Le voy a enseñar en la Biblia que hay dos tipos de temor, bíblicamente hablando. Voy a repetir. La palabra temor en hebreo, en el original, se traduce así, Yirat Elohim, que significa el temor de Dios. O Yirat Adonai, o Yirat Yahweh, dice que es una expresión de respeto profundo. ¿Usted sabe lo que significa un respeto profundo? Una gente que usted respeta pero con gran profundidad. Dice, un temor reverente. ¿Aló? ¿Cuántos saben lo que es reverencia? Respeto otra vez. Respeto, asombro y obediencia a lo divino. Eso es lo que significa. Le voy a dar un ejemplo. Hablaba con mi esposa anoche del tema. Venga conmigo al libro de Génesis, capítulo 22. Usted va a conocer una historia que ya usted la ha leído, la ha visto en películas, la ha vivido en dramas, pero ahora la va a leer en la Biblia. Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis 22. Yo creo que no es tan difícil llegar al libro de Génesis, ¿verdad? Es el primer libro de la Biblia. Vamos a leerlo del capítulo 12, versículo 1 hasta el 12. Génesis 22, del 1 al 12. Si arriba no llegan, ya yo llegué, yo espero por ustedes. Dice, aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Probó a Abraham. ¿Sabía que Dios puede probarnos? Pero Dios nunca prueba con la intención de avergonzarnos. Dios prueba con la intención de promovernos. ¿Aló? Así que si tú estás pasando por alguna prueba, es porque Dios tiene un nivel más alto reservado para ti. Trata de dar lo mejor en medio de la prueba. Al mal tiempo, buena cara. Porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez mayor peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo puedo estar siendo probado ahora, pero Dios tiene reservado para mí otro nivel de vida espiritual, familiar, material. Por el momento estoy en aflicción, pero en medio de la prueba y de la aflicción es que se revela quiénes son los genuinos. Eso pasa con los amigos, eso pasa con la familia, eso pasa con los compañeros de trabajo y eso pasa también en la iglesia. En el momento de la prueba es que tú sabes quiénes son verdaderamente tus amigos, tus hermanos, tu familia. Ahí es que tú sabes quiénes son los verdaderos, los que siempre han sido fieles. En el momento de la abundancia todo el mundo se brinda, eso es normal. Y dice que probó Jehová a Abraham. Y dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma tu hijo. ¿A quién? Hermano, no le estás diciendo, toma un pollo, toma tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, que significa tierra del sacrificio, monte del sacrificio, y ofrécelo allí en holocausto. La ofrenda en holocausto era una ofrenda que era del todo quemada. Se ponía en el altar y se encendiaba delante del Señor y el adorador permanecía juntamente con la ofrenda hasta que quedara pulverizada.
Oiga qué ofrenda le está pidiendo Dios. Y oiga quién le está pidiendo Dios. A Isaac. Sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enabaldó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Wow. Ahí Abraham está revelando por qué le llaman el padre de la fe. Porque le está diciendo: vamos a ir, vamos a ofrecer el sacrificio, pero no se preocupen, vamos a volver también. Sabía que Dios lo estaba probando. Pero había algo más allá que Dios quería sacar en Abraham. Hay algo más allá que Dios quiere sacar en nosotros también. Y mire, entonces, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Wow, qué conversación más hermosa. Padre mío, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, con una tipificación de Cristo, le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Jehová o temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Usted dirá: Dios quiso probar la fe de Abraham. Sí, eso es verdad. Pero Dios quería probar otro nivel en Abraham. ¿Cuál? El temor. El temor de Dios. Quería probar cuánto Abraham respetaba, cuánto Abraham era reverente, cuánto Abraham valoraba el mandamiento de Dios. Yo tengo una pregunta simple, personal, íntima, no tiene que exponerla a nadie ni decirla. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué te ha pedido Dios que todavía tú no lo entregas? Dios, que es el Padre bueno y generoso, nos puede pedir que sacrifiquemos eso que estamos acariciando tanto, que se ha convertido en un ídolo. Y Dios no acepta ídolos, no comparte su gloria con nadie, ni con esposo, ni con esposa, ni con hijo, ni con nieto, ni con trabajo, ni con carro, ni con casa, ni con empresa, ni con dinero. No comparte su gloria con nadie. Te pregunto, ¿cuál es tu Isaac? ¿Conoces tú a tu Isaac? ¿Conoces tú aquello que impide que tú puedas darle a Dios lo que Dios te está pidiendo? Por eso es que el temor se ha ido. Porque nosotros nos hemos vuelto una iglesia antropológica. Y hablo de nosotros, hablo del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa una iglesia antropológica? Obviamente la iglesia está compuesta por hombres. Pero la iglesia está tan llena de humanismo que la iglesia nada más piensa en lo que le conviene. Sin embargo, déjame decirte algo bien extraño. ¿Tú sabes lo que a ti te conviene? Temer a Dios. Porque el que teme a Dios no le falta nada. Y te lo voy a demostrar por la Biblia hoy. Si quizás tú estás pasando procesos de necesidades económicas, puede ser que tú tengas un serio problema con el dinero y Dios. Puede ser que tu Isaac sea Dios, tu Isaac sea el dinero. Puede ser que tú tengas un gran conflicto a la hora de disponer para la obra de Dios lo que Dios estableció. Porque eso para los pastores, no, tú estás invalidando la palabra, tú estás invalidando lo que Dios ha dicho. Tú estás justificando con los pastores que han dado mal testimonio. Allá ellos.
Pobre de ellos. Pero fíjate en los hombres que sí están honrando a Dios. Son menos, pero hay hombres que sí, que están honrando a Dios en medio de la dificultad. Hay mujeres que están honrando a Dios en medio de la dificultad. Y sobre eso llegará el tiempo de la cosecha y de la abundancia, y podrán compartir la generosidad de Dios. Hay muchos por qué que tienen respuestas. ¿Por qué tal o cual cosa no me sale, no me funciona, no pego una, no doy una? Yo te hago la pregunta, del 1 al 10, ¿en qué nivel está tu temor para con Dios? Del 1 al 10. Si tú crees que estás en un 7, con un 7 tú pasas la materia, pero con un 6 tú te quemas, con un 6 tú repruebas. Con un 6 tú repruebas. Tu promedio debe ser sobre 8 para arriba para poder pasar. Pero ¿tú crees que estamos sobre 8? Amados, nosotros tenemos que revisar cuando se trata de Dios. Convocatoria. ¿Sabe cómo se llaman los cultos de los miércoles? Miermingo. Porque hay gente que nada más viene los miércoles. El domingo no existe para ellos. Tú dirás, no, porque ese es el día que yo puedo. No, ese es el día que usted señaló. No es el día que usted puede. Otros nada más vienen los domingos porque ese es el día que la tradición les enseñó. Pero no he entendido que hay convocación 2 veces a la semana. ¿Sabe por qué no lo he entendido? Porque sus quehaceres tienen otro nivel de importancia para con Dios. Dios no está en el lugar que debe estar. Dios está en su lugar los domingos nada más. En algunos. Puede sonar duro, pero es la verdad. No hay razón alguna para faltar el miércoles, pero faltamos ¿por qué? Porque no está en mi agenda. No hay razón alguna para faltar al discipulado los lunes por Zoom en tu casa, en tu propia casa. ¿Por qué no me conecto? No me interesa, no está en mis planes. Falta de temor de Dios. Hay una convocación. Dios nos está diciendo, siéntense a la mesa, les voy a servir el pan y les voy a instruir. Pero lo ponemos a un lado. Abraham es considerado el padre de la fe, no solamente porque le creyó a Dios en todo, sino porque Dios probó su fe basado en su temor. No me digas que tú crees mucho en Dios, que tú eres un fiel creyente en Dios cuando tú no le temes a Dios. Porque si crees en Él, debiera temerle. Y no temerle en el concepto que dice Isaías 66, que dice que sea Jehová nuestro temor y nuestro miedo también. Sino temerle por quien Él es, el santo, el puro, el verdadero, el todopoderoso, el rey de gloria, el rey de reyes, el infinito Dios, el rey de misericordia, el Padre bueno. Le temo. Porque ¿a dónde me iré de su espíritu? ¿A dónde me esconderé? Donde quiera que voy, ahí Él está. Si voy a los cielos, allí está Él. Si desciendo al cielo, allí está Él. ¿A dónde me escondo? No puedo decir la palabra cuando ya Jehová la sabe. No puedo formar el pensamiento cuando ya Dios lo discierne. Me conviene andar en el temor de Dios. Me conviene. Dios probó a Abraham, pero Dios quería sacar algo, quería sacar otro nivel. Yo tengo que decírtelo con mucho amor. Dios quiere sacar ese nivel de ti. El nivel de que tú seas conocido como un hombre temeroso de Dios. Y escucha bien, buen samaritano, todos los ministerios, Dios quiere sacar lo mismo de todos los ministerios. Que haya temor en las danzarinas, que haya temor en el altar, que haya temor en la televisión, que haya temor en la radio, que haya temor en los intercesores, que haya temor en los servidores. No estamos sirviendo a cualquier Dios, estamos sirviendo al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Rey soberano, al Dios todopoderoso. No le podemos dar lo que nos sobra, si puedo, cuando puedo y si quiero. No. Es una honra. Así como Abraham tuvo temor reverente, en la Biblia hay un varón que tuvo temor, pero fue todo lo contrario. Te lo quiero enseñar. Quizás tú lo has leído mucho, pero no lo has visto como lo vamos a ver hoy. Ven al libro de Jonás. Ven al libro de Jonás. Profeta menor, Jonás. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Jonás 1 del 1 al 9. Si lo tiene me dice amén, si no yo le espero. Entiendo que muchos hermanos dependen de las pantallas. Tengo que volver a hacer como mi pastor Choque
a levantar la Biblia, a aprender a buscar en la Biblia, a usar el libro. No invalido las tabletas, no invalido los que usan dispositivos electrónicos, pero usemos la Biblia también. ¿Llegó? Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Diga conmigo, qué torpeza. ¿Sabe la gente que le está huyendo a Dios? Huyendo al llamado, huyendo al involucrarse en la obra de Dios, huyendo a decir, Señor, heme aquí, tú me salvaste con propósito. Muchos huyendo. Jonás es uno. Y dice, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y hay una nave que partía para Tarsis. Vamos a suponer que Dios le dijo a Jonás, vete a la Romana, porque allá yo tengo un pueblo que yo quiero que tú le prediques. Y Jonás, en vez de coger para la Romana, cogió para Dajabón. Todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Se montó una nave, dice que partía para Tarsis, pagando su pasaje. ¿Por qué dice pagando los pasajes? Porque los profetas vestían una vestimenta que lo distinguía delante del pueblo y los profetas no pagaban pasaje. Los profetas viajaban gratis. Pero aquí Jonás, como está en una actitud rebelde, dice, yo no viajo hoy como profeta, yo viajo como Jonás. Pagó el pasaje. Déjame decirte que tu ministerio y tu llamado es indisoluble a tu persona. Te lo voy a repetir. Tu ministerio y tu llamado es indisoluble a tu persona. Tu llamado eres tú. Tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Punto. Tú no te vas a poder separar de eso. Entonces dice, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué torpe. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Quién hizo levantar el gran viento? No fue el diablo. Para que no atribuyamos consecuencias de la desobediencia en Satanás. No, hay consecuencias de la desobediencia en Dios. Yo no subo muy fácil a Satanás al ring. Yo veo luchas espirituales a cada rato, pero no veo que es Satanás que está contendiendo directamente, sino que Dios me está procesando para que entre en otro nivel. Para que aprenda de este y suba al otro que Él tiene para mí. Por eso casi usted nunca nos ve aquí hablando del diablo. El Señor los reprende en el nombre de Jesús. Porque el centro del culto no es Satanás, el centro del culto es Cristo. Hemos tenido batallas de diferentes magnitudes, pero no estamos para gloriar a Satanás de las batallas que estamos en proceso. Estamos para entender que Dios nos permitió la batalla para enseñarnos lecciones de vida. Evangelio práctico, evangelio vivido, no evangelio leído o evangelio visto por televisión, evangelio que lo has vivido. Jonás cayó en desobediencia y corrió de un lado a otro. Dice, pero Jonás hizo levantar un viento tan grande que la nave se rompía y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Fíjese que Dios está con minúscula. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El pecado de Jonás se puede considerar un pecado horroroso, horrible. Porque en medio de la tempestad, en medio de que el pueblo se está desesperando por causa de la tormenta, el hombre de Dios durmiendo, indiferente a lo que está pasando allá afuera. Así está la iglesia de Jesucristo. No se cree que estamos tan bien. Nosotros estamos muy parecidos en ese sentido. Nosotros no estamos viendo cómo se está perdiendo la juventud afuera, cómo se están destruyendo los matrimonios afuera, cómo se está perdiendo mucha gente afuera, se está extraviando mucha gente afuera. No lo estamos viendo. Hay que evangelizar, hay que predicar, hay que orar por la gente, hay que hablarle de Cristo a la gente.
Y esa es una responsabilidad individual de cada creyente. No le dejes a los pastores o a los evangelistas. Todos somos testigos del poder de Dios. Sobre todo venidos del Espíritu Santo. Tenemos que hablar o testificar, si no las piedras lo van a hacer por nosotros. Entonces, dice que el hombre de Dios se echó a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Fíjese tu Dios ahora cómo cambia. Dios minúscula, Dios con mayúscula. Cambió. ¿Cambió o no cambió? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y cayó. ¿Y la suerte cayó sobre quién? Sobre el hermanito Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, y qué oficio tienes, y de dónde vienes, cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres. Pero escuche la respuesta de Jonás, para que usted vea que hay un falso temor. Jonás dice: soy hebreo y temo a Jehová. ¿Saben lo que él dijo ahí? Lo que le estuve diciendo. Yiret Elohim. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pregunta, no hay que ser un teólogo para responderla. ¿Era Jonás temeroso de Dios? ¿Era Jonás temeroso de Dios? ¿Cómo usted sabe que no? ¿Cómo usted se da cuenta de que Jonás no era temeroso de Dios? Porque hizo todo lo contrario. Entonces, usted puede decir una cosa con la boca y puede hacer otra cosa con sus acciones. Y lo que tú haces habla más fuerte que lo que tú dices. Por eso el temor de Dios empieza con lo que estamos dirigiendo, con lo que estamos en ministerios, con lo que estamos en honra, dando testimonio de temor de Dios, aplicándolo a todo, desde la óptica del servicio hasta la óptica del evangelismo, temor de Dios. Jonás se proclamó a sí mismo: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, Jehová Elohim, Yiret Elohim, que hizo el cielo, que hizo el mar y la tierra. Dijo Jonás, se atrevió a decirlo, lo dijo. Qué tremendo. ¿Cómo usted catalogaría a Jonás ahí? Como un hipócrita. Tú dices que temes a Jehová y está haciendo todo lo contrario. ¿Cuánta gente decimos que tememos a Dios, que amamos a Dios, que somos cristianos, pero no actuamos como tal? No andamos rastreando a nadie. No andamos buscando donde la gente anda escarbando. No. Es que usted mismo se dé cuenta. Ven acá, yo estoy siendo coherente. Yo digo que temo a Dios y maldigo a mi hermano. Yo digo que temo a Dios y maltrato a mi esposa. Yo digo que temo a Dios y engaño al vecino. Yo digo que temo a Dios y camino murmurando por detrás a los hermanos. ¿Cómo es posible? Hay una incoherencia aquí. El temor de Dios me dice a mí que por respeto a Dios yo no debo hablar mal de mi hermano. Por respeto a Dios. No que mi hermano no merezca que le diga que es un desgraciado. Pero yo respeto a Dios y por causa de que respeto a Dios me callo mejor y dejo que Jehová sea quien pelee por mí. Deseo a uno no le faltaran o no le faltarían. Pero hay pleitos que hay que dejárselo a Dios. No lo pelees tú porque tú no vas a vencer. Deja que Dios pelee por ti. El temor de Dios te dice a ti que debes medir tus palabras, que debes medir tus acciones. No solamente dentro del templo, sino fuera del templo. Ahí entra el temor reverente. Porque el temor reverente es cuando nadie te ve. ¿Quién vio a Abraham en el monte? Nadie estaba con él, solamente Isaac.
Solamente Isaac estaba con él y él puso el niño, lo amarró, tomó el cuchillo y el ángel de Jehová le dijo: Abraham, Abraham, no mates, no le metas el cuchillo al muchacho. Ahora entiendo que tú temes a Jehová. Pero Jonás no estaba solo, Jonás estaba rodeado de marineros. Y Jonás quiso darse la pompa, quiso levantar el pechito y decir: no, yo temo, yo soy hebreo y yo temo a Jehová. ¿Cuántos llegaron a ver un comediante que decía: oche, 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 oche? ¿Cuántos lo llegaron a ver, ese comediante dominicano? Y después terminaba la frase con una expresión feísima: oche, 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 oche. Ese. ¿Sabe lo que tenía Jonás? Un temor aparente. Porque no podía sostener con sus acciones lo que decía con sus palabras. Temor es respeto, temor es reverencia, temor es devoción, temor es atender las cosas santas. Amados, estamos descuidando lo eterno por atender cosas triviales y pasajeras. Estamos invirtiendo tiempo, fuerza y nos estamos desgastando en cosas que no sacian ni suplen, que a la larga no van a traer lo que estamos deseando. Podemos perder lo más por lo menos. Perder el enfoque en Dios puede ser lo más trágico que le puede pasar a un creyente. Se desenfocó. Te lo digo como le pasó a Pedro. Pedro caminó sobre las aguas, no hay duda de eso. Pedro, viendo a Jesús a las 3 de la mañana caminando sobre el mar, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice: sal de la barca. Y Pedro salió y caminó sobre las aguas, pero quitó los ojos de Jesús y empezó a hundirse. Y en ese momento Pedro exclamó como una persona que era un desconocido total del agua y del mar. Dijo: Señor, sálvame que perezco. ¿Usted cree que Pedro no sabía nadar? Pedro era un pescador diestro. Claro que sabía nadar. Sálvame que perezco. Se desenfocó. Si hoy usted se ha desenfocado, hoy es un día de que usted se enfoque otra vez en Dios. Si usted ha puesto 30, 40 excusas para no hacer lo que tiene que hacer en Dios, vaya borrándola una a una, hermano, porque eso es un temor irreverente. Es un temor que aparenta ser, pero no es, porque no aplica, no aterriza. Abraham aterrizó. ¿Tú quieres ver cómo le paga a Dios a los que le temen? Ven conmigo al Salmo 34. Salmos está casi mitad de la Biblia. Salmo 34. Versículos 9, 10 y 11 solamente. Salmo 34, versículos 9, 10 y 11. Dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Ay, si este versículo se pudiera inyectar. Ay, si este versículo se pudiera hacer una píldora. Ay, si este versículo se pudiera hacer un suero para ponérselo a alguien. Temed a Jehová vosotros, pues nada falta a los que le temen. Y ese nada es nada. 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Está entendiendo por qué hay crisis que a veces los ratones comen en la casa del vecino? ¿Se está dando cuenta? De que el problema no ha estado en Dios nunca, ha estado en mí. Yo no he temido a Dios ni lo he honrado como debo temerle, como debo honrarlo. 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El temor se aprende. ¿Quiénes lo deben enseñar? Los que estamos acá, los que estamos sirviendo, debemos enseñar el temor de Dios. Porque podríamos nosotros justificar nuestra falta por falta de conocimiento. A mí no me dijeron, a mí no me enseñaron. No, hermano, no fue que no te dijeron, no fue que no te enseñaron. Fue que a ti no te interesó lo que te enseñaron. Porque apeló tu Isaac. Apeló tu Isaac.
No puedo estar en la reunión porque me chocó con una práctica de voleibol que yo tengo. Entonces tú vas a considerar que una práctica de voleibol vale más que estar en la presencia del Señor. Amados, nosotros tenemos que revisar nuestro cristianismo. Es un cristianismo literalmente tan suave, tan light, tan personalizado, customized. Lo hemos hecho a nuestra forma, nuestra medida, a nuestra comodidad. Dios honra a los que le honran. El temor de Dios se ha escaseado en la iglesia. En la alabanza la mayoría de las canciones son antropológicas, se le canta al hombre. Se hizo un estudio y el 59% de las canciones, vean esto, alabanza, es bueno que ustedes lo averigüen. 59% de las canciones que se cantan en las iglesias se le está cantando al hombre. 41% se le está cantando a Dios. ¿Quién está prevaleciendo? ¿El hombre o Dios? El hombre. Los pastores estamos más interesados en tener templos llenos que gente entendida. A mí no me vale nada tener un templo lleno y miles de gente viéndome si no entienden. No me vale de gran cosa. Tener mucha gente que no entiende, tener muchos problemas simultáneos también. Pero si somos sensibles de corazón, vamos a entender que el temor de Dios es la piedra angular de la sabiduría. Queremos ser sabios, temamos a Dios, respetemos a Dios, no solamente en la casa, cuando vayamos a nuestras casas, cuando vayamos en nuestro carro, cuando vayamos a la oficina, cuando vayamos a la escuela. Yo temo a Dios y por causa del temor de Dios no lo hago. No es que Dios me lo prohibió, es que el temor a su persona me quita a mí el derecho a hacer tal cosa. Me inhibo. ¿Por qué me inhibo? Porque eso no agrada a Dios y yo no quiero ir en contra del Dios de mi salvación. Toda transgresión es pecado. Pecado es toda transgresión contra la ley. Todo lo que desobedece a Dios ya es pecado. No tiene que ser que te acostaste con una mujer, no tiene que ser que te bebiste esto o que te drogaste. Es que simplemente desobedeciste. Y eso es literalmente falta de temor. Cuando conoces el temor, tú piensas, no, espérate, ¿me conviene hacer esto? Si no, busco un hermano maduro y consulto. Varón, mira, me están ofreciendo este negocio, pero no estoy claro. Necesito que tú me aclares, porque no siento paz. Y no quiero actuar fuera de los linderos divinos. Quiero andar en temor. Bienaventurado el pueblo que dice, yo quiero andar en el temor de Dios. Amados, los jóvenes que dicen, yo quiero andar en el temor de Dios. Yo no voy a usar mi cuerpo como un instrumento expuesto al pecado para que los hombres o los jóvenes pequen viendo mi cuerpo, mostrando lo que Dios me ha dado. No, soy templo, soy vasija y debo cuidarlo y venerarlo. No me voy al extremo de andar con una falda que barra la calle, pero tampoco voy a andar enseñando lo que no debo estar enseñando. Porque ambos son malos. ¿Se da cuenta? Abraham, temor reverente. Jonás, un temor aparente. Esto es una osadía, pero pregúntale del lado, ¿de qué lado tú estás? No le responda, hermano, por favor, no le responda. Porque te pueden decir, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Cuando ustedes se lean un libro que se llama 8 horas en el cielo, o mi tiempo en el cielo, a veces 8 horas en el cielo también. Este narrador vivió una experiencia en un accidente, fue llevado al cielo y pudo ver las huestes celestiales, pudo ver el trono, pudo ver cosas hermosísimas. No pudo ver al Padre, pero sí al Hijo. Cuando se menciona a Jesús en el cielo, los ángeles reverencian. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el nombre sobre todo nombre que se nombra, en los cielos y en la tierra. Y cuando alguien dice Jesús, los ángeles bajan la cabeza. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando del Creador de todo el universo. Entonces, no podemos tomarlo tan a la ligera, no podemos ser tan shallow, no podemos ser tan livianos. Porque la sangre de Cristo fue la que te limpió y la que te lavó y no fue liviana. Fue muy pesado su sacrificio para que tú vivas tan livianamente.
Amados, la vida del creyente no consagrado es una vida insípida, no sabe a nada. Y la Biblia dice claramente, vosotros sois la sal de la tierra, Mateo capítulo 5, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, para nada sirve, sino para ser hollada y pisada por los hombres. Si la iglesia pierde su esencia de preservar y de dar sabor y de edificar, la iglesia pierde su función en la tierra. La iglesia está puesta como luz para alumbrar en las naciones, como sal para dar sabor y preservar. La iglesia que teme a Jehová, esa será alabada. Mira cómo termina Salomón. Si usted puede venir conmigo, Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Este es un versículo de oro refinado. Si usted quiere, póngale también un poquito de diamante, porque este es un versículo de oro. Eclesiastés 12, 13, 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Tiene 2 puntos su Biblia? Vaya a ver, verifique, ¿tiene 2 puntos su Biblia? Significa que Salomón está sacando una conclusión. 2 puntos, conclusión. El fin, la palabra fin aquí es la palabra telos. Es la palabra, la causa, la razón, el motivo. El nivel más elevado de todo el discurso oído es esto. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hay en una sociedad moderna el todo del hombre Dios. No, el todo del hombre es la tarjeta. El todo del hombre es la cuenta. El todo del hombre es su empresa. El todo del hombre es su negocio. Pero en el maduro sabe que el todo del todo del todo sigue siendo Dios. Porque Dios da la empresa, porque Dios da la cuenta, porque Dios da la tarjeta, porque Dios da la facilidad, porque Dios abre puertas. Cuando Dios es el todo, nada te falta. Pero nos falta llegar a que Dios sea el todo en nosotros, a verlo como tal. Dios, tú eres mi todo. Lo cantamos, aquí lo cantamos, pero una cosa es cantar, otra cosa es creerlo. Crea que Dios es su todo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pregúntale al que le queda al lado, ¿qué es el todo del hombre? ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Dios. ¿Cuál es el todo del hombre? Temer a Dios. Ese es el todo. Tú quieres resumir la vida cristiana en 3 palabras o en una frase: teme a Dios. Punto. Cristiano, teme a Dios. Voy a una iglesia, bien. Pero teme a Dios. Bueno, todavía yo me doy mi trago, tú sabes. Todavía yo me doy mi rebaladita por ahí, aparece una muchachona. Todavía yo veo mi peliculita rara. Todavía yo mi mentirita piadosa. Tú sabes, porque hay que saber, tú sabes, hay que saber nadar y lavar y guardar la ropa. Teme a Dios. Teme a Dios. Pregunta, ¿teme a Dios? Entonces dice el 13, 14. Porque Dios, oiga, ¿por qué es importante tener pendiente este principio? Porque Dios traerá a juicio toda obra, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Llegó el juicio. Juan Rodríguez aquí delante. El Señor manda un ángel: tráigame el expediente de Juan. Vamos a ver su accionar. Juan, como hijo, temeroso, honró a sus padres, respetó a sus padres, ayudó, guardó, los cuidó. Bien. Juan Rodríguez, como hijo,
Muy bueno. Juan Rodríguez como padre, educó a sus hijos, los cuidó, los ayudó, los inspiró, le dio testimonio. Juan Rodríguez como esposo, fiel, respetó a la esposa, daba para el diario vivir, se preocupaba, bien. Pero ahora llega la pregunta del $1.000.000. Juan Rodríguez, como hijo de Dios, ¿honraste a Dios? Tú sabes, Señor, me dieron un overtime. Y ese overtime me impidió a mí por 5 o 6 años leer la Biblia y orar y congregarme. Gané unos chelitos extra, pero me perdí en el camino, me extravié. Hermano, ¿usted sabe la cantidad de gente que le cuesta encontrar el camino después que lo pierde? Yo oro que usted nunca se aparte del Señor. Y yo oro que usted nunca se aleje de los caminos de Dios. Porque la cosa más difícil para una persona después que se aparte es encontrar el camino. Tengo el testimonio de un hermano que se apartó de los caminos por 17 años. Y él lloraba por volver a la iglesia. Lloraba por volver a la iglesia. Y no podía, no había forma de, aunque tú le propusieras, aunque tú le dijeras, no había forma. Pero cuando Dios salva, cuando Dios llama, Dios va a buscar a los llamados. Y en su tiempo Dios lo trajo. Y lo trajo con las experiencias del mundo, que lo golpeó, que lo estrujó, que lo maltrató, que lo usó, que lo abusó, hasta que vino a la iglesia a decir: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta que se dio cuenta de que fuera de Dios nada podemos hacer. Juan 15:5. Hasta que se dio cuenta que el que se separa de la vid se va secando. Hasta que él mismo se dio cuenta. Mi amado, mi amada, en esta mañana, simple y llanamente una palabra. Son 7, pero te voy a dejar una que se te meta por la nariz, por los ojos, por los oídos, por donde Dios quiera, por los poros. El temor de Dios es la marca distintiva de un creyente maduro. Un creyente que ya tiene niveles. Este varón cuida lo que habla porque teme a Dios. Este varón cuida los negocios porque teme a Dios. Este varón cuida la relación porque teme a Dios. Este varón teme a Dios. Punto. No se atrevan a subir al altar sin tener ese alineamiento con Dios. No se atrevan. El altar es santo. Y no por ser una plataforma más elevada que la del pueblo, sino porque se sirve lo santo a los santos. Y para servir lo santo a los santos hay que estar santificado. Hay que apartarse del mal. Pero eso no solamente porque estamos en plataforma. Los que estamos abajo también tenemos el mismo deber de santificarnos igual que los que están arriba. Porque en este pacto todos somos sacerdotes. Y todos somos llamados a vivir en santidad, apartados del mal, haciendo el bien para la gloria del Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.